Por lo tanto, como habíamos hablado el día de ayer, ya gran parte del patrimonio, pues vamos a tocar también temas bastante interesantes del día de hoy. Como vuelvo y repito, es el tema del patrimonio, principalmente considerando a Cuenca como tal, como un patrimonio cultural de la humanidad, que da una acreditación bastante significativa en este ámbito, ¿sí? A ver, no sé si ustedes saben quién otorga estas, este nombre, esta categorización, alguna entidad. ¿Ustedes saben quién la nombra como, quién es la entidad que nombra patrimonio a las cosas o a las ciudades, países, etcétera? No sé si estoy mal, pero tal vez puede ser la UNESCO. Efectivamente, la UNESCO es la entidad que obviamente, eh, primero que nada, estudia, hace un estudio de absolutamente todas las consideraciones que tienen que haber para, lógicamente, nombrar eh, algún destino, alguna ciudad, algún bien como patrimonio, ¿sí? A ver, les voy a compartir una pantalla. Correcto, estamos aquí entonces. Habíamos hablado ayer de Cuenca como patrimonio cultural, ¿no? Pero para ello tenemos que entender muy bien qué es el patrimonio cultural. En este caso vamos a estudiarlo así a grandes rasgos. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en este caso, es la entidad del sector público. Ya habíamos hablado que dentro del país, pues existen dos sectores sumamente grandes o importantes, que es el sector público y el sector privado. Ustedes les han escuchado casi a diario. Ahora, capaz que muchas veces no lo entendemos cómo es. El sector público no obedece al pueblo, más bien es al contrario, que el pueblo se obedece a él. Por lo tanto, sabemos que el público corresponde a todo lo que es gobierno, ya sean ministerios, presidencia de la república, pues GATS municipales o, no sé, pues prefecturas, esos son un sector público. Mientras que el sector privado ya obedece a todas las empresas, ¿no? Obedece a todas las empresas que son netamente privadas, o sea, creada por una junta de accionistas, creada por socios, creadas por, pues vamos a poner ejemplos, Coca-Cola, por ejemplo, que es una Cuenca Bottling Company que existía en el parque central, el parque, perdón, industrial. De hecho, todavía creo que existe. Entonces, es un sector privado. Para que tengan ustedes una idea de lo que vemos en el parque industrial, sector privado. Así es, todas las empresas, fábricas, etcétera, sector privado, ¿sí? Pero el sector público, vuelvo y repito, ministerios, subsecretarías zonales, direcciones municipales, etcétera. Todo eso es un sector público, ¿ya? Entonces, cuidado, se confundan en este tema. Lógicamente, este INPC, que es las siglas o que son las siglas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, obedece netamente al sector público, porque claro, es parte del gobierno, ¿no? Y se encarga de promover, difundir, gestionar, preservar y conservar todo el patrimonio, aquí decimos, material e inmaterial, o tangible e intangible que les decía hace un momento, mediante la investigación y el control técnico conforme a las políticas que ya están establecidas. O sea, hay un reglamento que norma, como en absolutamente todo lo que conlleva el sector público, también dentro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ¿sí? En este reglamento estarán, por ejemplo, cuáles son las categorías que entrarán, a qué corresponde tal edificación, en qué se clasifican, cuáles son las normativas que se deben llevar, o sea, absolutamente todo, ¿no? Estamos claros con eso. Actualmente, lógicamente, el INPC es la entidad rectora adscrita al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Y lógicamente, como les decía, se encarga de la investigación, documentación, información, recapitular absolutamente todo, temas, verificación, absolutamente todo, de lo que conlleva el patrimonio cultural, material e inmaterial del país. ¿Ya? Aquí, tangible e intangible, que es básicamente lo mismo, lo que vamos a poder tocar y lo que no se ve. Lo que no se ve o no se toca, que es el intangible o el inmaterial, son, por ejemplo, celebraciones religiosas como, no sé, pues el Corpus Christi o algo por el estilo. ¿Sí? El pase del niño viajeros también está considerado como un patrimonio inmaterial o intangible. Pero claro, no lo podemos tocar. Si bien es cierto, lo vemos, es algo que no está en estructura, digamos, para que ustedes puedan entenderlo, no está en edificación,
Entonces, por lo tanto, corresponde al patrimonio inmaterial, todo el tema de tradiciones, cultura, etcétera, ¿sí? Cuenta, como les decía, con una estructura organizacional, como es en toda empresa, básicamente, y consagrada también por la Ley de Patrimonio Cultural, que le permite que todo esto, o en tema de funciones y demás, sean desconcentradas. Asimismo, como funcionaba las subsecretarías zonales, exactamente asimismo sirve la Ley de Patrimonio Cultural, para que en 6 zonales establecidas en las provincias de Pichincha, Chimborazo, Manabí, Guayas, Azuay y Loja, tomen absolutamente todas sus decisiones y sean mejor repartidas en funciones, en responsabilidades, etcétera. Tal cual como les decía en las subsecretarías zonales, ¿no? Asimismo sirve el tema del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bien, a ver, vamos a ver, y les hago aquí unas preguntas, estimado Henry. Como patrimonio, ¿qué crees que sea considerado dentro de Cuenca? O te lo voy a poner un poco más fácil. Dentro de Ecuador, vamos a ver patrimonio del Ecuador. ¿Qué crees que sea considerado? Puede ser patrimonio material o inmaterial. Cuéntanos. El patrimonio material es, puede ser las iglesias, la catedral de aquí, la Basílica de Quito, así más o menos. Efectivamente. Entonces, sí. Si bien es cierto, Quito también mantiene un patrimonio eh, súper importante porque es bueno, a ellos se les catalogó como el centro histórico mejor conservado de Latinoamérica, ¿no? Dentro de ellos el tema de iglesias y demás, como tú mismo mencionas. Entonces, sí, efectivamente. Ahora, si nos vamos a Cuenca, estimado David, ¿qué crees que haya sido o qué crees que pueda considerarse como patrimonio material? O sea, alguna edificación, alguna construcción. Cuéntanos, ¿qué crees que hubiera sido considerado? O sea, que puede ser considerado, podría ser también el Seminario San Luis, por ejemplo. ¿Ya? Sí, de hecho, sí. Eh, la alcaldía. Ya, no tanto la alcaldía, eso no está mucho como patrimonio, que si bien es cierto, está dentro del centro histórico, pero claro, es el tema de edificación con gran cantidad de mármol y demás, sí, pero más que eso, pues fueron consideradas otras cosas. No sé, Cris, por ahí tienes alguna otra idea. Em, en sí también yo creo que las calles, la forma de la estructura de todo lo que es la construcción de Cuenca en el centro histórico. Muy bien, claro, en forma de damero que decíamos ayer, pues están muchísimas otras como el Puente Roto, pues está netamente la Catedral de la Inmaculada Concepción, está la Catedral del Sagrario, que es la Catedral Vieja. Entonces, justamente también todo esto está considerado como patrimonio. De hecho, les comento así a grandes rasgos, todo el centro histórico ha sido considerado bien patrimonial. Por esto hay alguna reglamentación adicional que claro, que indica que no se puede cambiar la estructura ni forma de todas estas edificaciones en el centro histórico, que comprende no solo, pues vamos a ver, hasta, no sé, pues 2 o 3 cuadras alrededor del Parque Central. No, de hecho, al contrario, inclusive he sabido pues de viviendas, digamos, que están no cerca del centro histórico, pero están consideradas como patrimonio, tal cual. Entonces, sí se consideran muchísimas otras edificaciones y casas y demás que mantienen un legado histórico sumamente importante. Por ejemplo, Pumapungo, donde está el Banco Central, el Museo del Banco Central, todo eso está, si bien ustedes, bueno, no sé si sepan, pero aquí estaba un seminario, perdón, a ver, inicialmente estaban aquí las ruinas de Pumapungo, posteriormente se construyó un colegio sobre estas ruinas, que fue el Colegio Borja, en el cual se determinaba si es que, bueno, van a construir o no, y lógicamente aquí entró el tema de religiosidad, para decir que eso no tiene nada que ver con el tema religioso, así que decidieron colocar la estructura, o toda la edificación del Colegio Borja, donde hoy día vamos a ver toda la edificación del Banco Central, sobre esas ruinas de suma importancia que les comentaba ayer, que tienen un legado histórico enorme, influencia cañari como inca, donde se puede ver en este lugar y mucho de ello se perdió, ¿no? Entonces, algo así va el asunto, ¿no? También casas, por ejemplo, que ya están a unas 8 cuadras del centro histórico, que son consideradas también patrimonio. Habíamos hablado sobre el tema de la Casa de las Posadas, etcétera, ¿no? Son muchísimas la- no sé, las estructuras, las edificaciones que tenemos allí.
Ahora, como patrimonio inmaterial o intangible, ya les decía el pase del niño viajero, pues hablamos del Corpus Christi, eh, pues no sé, pues la romería que se hace al cisne, o sea, absolutamente todo está considerado como patrimonio intangible en este caso, ¿sí? A ver, aquí vemos la misión del INPC, que lo vamos a tocar igual rápidamente. Y les comentaba ayer que tenemos una dirección regional que corresponde al zonal 6, en la que estamos, recuerden, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Este Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que está dentro de la ciudad de Cuenca, está ubicado en la Avenida Malo y Presidente Córdoba, en una casa que se llama la Casa de las Palomas, que como les decía el día de ayer, tiene un legado histórico importantísimo. Si bien es cierto, al lado, como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, pues existen otras edificaciones, pues al lado inclusive hay almacenes, notarías que están ya, son edificaciones nuevas. Pues les comento que estas edificaciones nuevas fueron construidas junto a casas de suma importancia como son estas, por ejemplo. Vamos a ver dentro de esta casa que hoy en día es llamada Casa de las Palomas. Les comentaba ayer que ustedes pueden ingresar a cualquiera de esas edificaciones porque ahora corresponde ya a la entidad pública. Decía que la entidad pública es del gobierno, ¿verdad? Pueden acceder, son las típicas casas de antaño donde vamos a ver el patio tras patio, la huerta, claro, y junto al patio, por ejemplo, todas las habitaciones, en el traspatio igual, normalmente donde se decía que pues albergaban a todo el tema de las, eh, digamos así, la servidumbre, las personas que ayudaban a servir a todas estas personas que en teoría eran muy poderosas dentro de la ciudad. Igual, no sé si ustedes conocen el pasaje Hortensia Mata, que está justo frente al Parque Central. En la esquina está la Gobernación. De hecho, toda esta casa pertenecía a esta señora Hortensia Mata. Fue soltera toda su vida, pero de muchísimo dinero. También gran parte de su patrimonio, pues lo tenía en lo que hoy en día es el centro de salud, o donde decían, pues anteriormente nuestras mamás o abuelas, donde funcionaba la LEA, que ya sabemos que es al frente del Banco Central, ¿no? Toda esa parte hasta abajo pertenecía pues a esta señora muy acaudalada dentro de la ciudad, pero que mantiene un legado bastante importante, ¿no? Entonces, ahora aquí está lo que decíamos nosotros, Cuenca como patrimonio. La UNESCO, que precisamente nos mencionaba David, es la entidad que reconoció a Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 1 de diciembre del 1999. Aquí va, obtuvo el reconocimiento por conservar la cuadrícula original del centro histórico, nos decía Cris, desde su fundación, que fue el 12 de abril de 1557. ¿Y cuándo fue su independencia, Cris? Recuérdame, ¿te acuerdas que ayer fue la misma pregunta? Vaya, Cris, ahora sí te vas a acordar. El 3 de noviembre de 1820. Cool, muy bien, súper bien, así fue. 3 de noviembre de 1820 fue la independencia, fundación 12 de abril de 1557. Como pueden observar aquí, esa es la estructura original que se guarda pues dentro del principalmente centro histórico, y normalmente ustedes van a ver, y ayer dentro de muchos datos que les pasé, así como datos curiosos o datos de cultura general, pues se dice que básicamente el centro histórico, todo el tema, eh, digamos la cuenca antigua, está dividida de la cuenca nueva por el río Tomebamba, que es este que atraviesa aquí en esta parte, básicamente la parte central de la ciudad. Habíamos hablado que Cuenca es atravesada por 4 ríos, pues Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara. Entonces, bastante importante todo esto, ¿no? Como les decía, muchos seminarios están aquí, muchas iglesias. Les comentaba que en tiempos de la colonia había 52 iglesias que fueron construidas con el objeto de que ninguna familia de Cuenca deba repetirse la misma iglesia durante todo el año. Entonces acudían una semana a una, la próxima semana a otra, y así. Por eso es que habían 52 iglesias dentro de la ciudad. Hoy en día, como les decía, muchas de ellas han desaparecido, pero también bastantes han sido construidas, ¿no? Dentro de instituciones educativas, en colegios, pues, etcétera, ¿no? Entonces, vamos y estamos allí.
A ver, no sé si es que saben ustedes los nombres de algunas iglesias que tiene Cuenca. A ver, David, nómbrame dos. San Blas, ¿Ya? Todos Santos, Correcto. Vamos, Henry. ¿Tú sabes otro tal vez? La catedral, Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Catedral qué? mm, no, no recuerdo. Ya, Iglesia del Sagrario es la Catedral Vieja. Ok. Iglesia de la Inmaculada Concepción o Catedral de la Inmaculada Concepción es la Oh, nueva. ya. Ya, entonces, de hecho, tenemos las dos catedrales. Henry, por ahí, no sé si te acuerdas de alguna otra. La de San Roque, Correcto, San Roque, mi Cris, por ahí. La iglesia de San Francisco, San Sebastián, no sé, Muy bien, iglesia de San Alfonso también. correcto. De hecho, vamos a ver muchísimas. San Alfonso, San Francisco, San Sebastián, pues vamos a tener San Blas, pues vamos a tener San Roque, vamos a tener Cristo Rey, la iglesia de Cristo Rey, del Cenáculo, ya sí, entre otras, ¿no? Existen muchísimas, de hecho. Y lo que nos hace, a mi criterio, un poquito malos ciudadanos, es el hecho de pasar sin percatarnos de los detalles por donde andamos. O sea, nosotros caminamos porque sabemos que estamos en Cuenca y ya. Pero si nos ponemos a observar, y les invito a que la próxima que ustedes salgan, vean a algún turista, y les aseguro que este turista van a ver así por poco boquiabierto, asombrado de toda la belleza que cuenta Cuenca, ¿no? Entonces, claro, detengámonos a ver detalles, como les decía, cuando visiten estas casas patrimoniales, como es la Casa de las Posadas, la Casa de las Palomas, pues veamos detalles, pues cómo está estructurada, cuáles son los temas que más nos llaman la atención. Por ejemplo, el piso, a mí me llama muchísimo la atención el piso. La calidad, por ejemplo, de ese ladrillo de ese entonces, o sea, increíble. Inclusive les comentaba que se decoraba con huesos u osamenta animal que está en el piso. O sea, ya son detalles loquísimos que nosotros podemos observar y no solo en estas casas, sino realmente en todo Cuenca, ¿no? Vamos a ver allí la Catedral de Inmaculada Concepción, pues si vemos una de las iglesias más lindas a mi criterio, es la de Santo Domingo, súper chévere, tiene muchísimos detalles, historia bastantísimo. Entonces, por ahí vamos a ver detalles y los invito a que se percaten de esto, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día caminar por el Paseo 3 de Noviembre, que es este que les estoy señalando, hoy en día es mucho más tranquilo, pues antes era bastante caótico, complicado, peligroso, de mucha delincuencia. Hoy en día ya es bastante más relajado el hecho de caminar, ¿no? Un paseo que pues va o sea, yo siempre lo he hecho, desde el vado que está por el sector, atravesamos todo el barranco, llegamos al puente del Centenario, que es este de aquí, y seguimos pues hasta el puente roto y salimos directamente a la Huayna Cápac, donde en teoría pues básicamente está como que su mayor importancia dentro de este paseo 3 de noviembre, ¿no? Dense una vuelta igual, no sé si ya lo han visitado o han dado una vuelta por ahí con sus familias, dense una vuelta, súper chévere. Entonces, igual a percatarnos de detalles, ¿no? Bien, la UNESCO destaca que se consideró también para la declaratoria la utilización de materiales en la construcción de estos bienes inmuebles, como les decía y como les acabo de mencionar. Pues la piedra, el adobe, tapia, madera, bejuco, pese a tener una arquitectura neoclásica europea, porque sabemos que es de influencia europea casi en su totalidad, en las edificaciones del centro histórico, la actitud de construir también cosas como que muy de la zona y con materiales muy autóctonos, digamos así, es también bastante clásico, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el tema de los balcones, que han sido con detalles torneados en madera, la utilización de cielos rasos, que todos han sido elaborados a mano, por ejemplo, en latón o son pintados. Es bastante clásico verlo directamente dentro de la ciudad. Claro, en edificaciones ya que tienen varios años, ¿no?, de existencia, que era muy clásico. Ahora, percátense también ustedes del ancho de las paredes,
que es también interesante verlo en estas edificaciones. ¿Alguien sabe quizás por qué, cuál fue la razón de por qué se hacían tan anchas las paredes y cómo se utilizó el ancho de las paredes para otros fines? No sé si ustedes lo sepan. Esto, vuelvo y repito, no les van a tomar en el examen, estoy seguro, pero es bueno, aprovechando que estamos en este asunto, pues conocerlo, ¿no? Porque así de importante y rica es la historia de Cuenca principalmente. ¿Alguien sabe? Y de hecho, percátense también en las edificaciones que los cielos rasos, o como decimos nosotros, los tumbados, son enormes. O sea, el techo es, chusa, quizás unas de 3 o 4 metros de alto cuando vamos a ver este tipo de edificación. Cuando hoy en día, más bien al contrario, se trata de aprovechar y hacerlo, creo que de 2,20, creo que es el alto de hoy en día las edificaciones, hasta llegar al techo, ¿no? Bueno, de hecho, yo sí estirando las manos toco de ley, porque soy un poquito alto, pero creo que la mayoría de nosotros estirando las manos tocamos el techo sin problema. Pero antes, en serio que pasaba de los 3 metros. Entonces son edificaciones monumentales, bastante interesantes. Pero volviendo al tema que les decía, esas paredes sumamente anchas se utilizaban principalmente como adorno porque se podrían cavar nichos también para colocar, pues, eh, no sé, pues imágenes o adornos dentro de esas propias paredes. Lo que hoy en día, claro, colgamos, antes se cavaba o se dejaba la estructura para colocar nichos, o para, dejamos los nichos, perdón, para colocar lógicamente, pues, adornos, imágenes, etcétera. Pero también había otro tema fundamental, que se utilizaban tanto paredes como se utilizaban también los pisos, principalmente de madera, y también la parte superior junto al techo se utilizaban para, pues, guardar todo el tema de riqueza que tenían las familias muy apoderadas. Lógico, antes no existían bancos, donde iban a tener el oro, que normalmente era muy, muy apetecido en ese entonces, pues lo escondían directamente en estos sectores. Es por eso que ustedes alguna vez han escuchado de que se encontraron un entierro, por ejemplo, o se encontraron lingotes de oro, que era muy común encontrarlo antes. De hecho, había, en muchísimas viviendas habían, y claro, cuando sus propietarios fallecían sin decir exactamente dónde estaban, con el tiempo y hacían alguna pequeña remodelación, bueno, o refacción sería en este caso, pues aparecían los lingotes de oro, o las monedas de oro aparecían, de hecho. Y obviamente, pues ese rato se las llevaban sin reportarlas. Mi abuela también me contaba varias historias que ella también había tenido una casa donde precisamente había habido pues un entierro desde hace muchos años, pero de buenas a primeras alguien se lo llevó porque ellos habían arrendado esta casa a otras personas también que vivían allí. Entonces, es bastante rica la historia, como les decía, y precisamente por eso se hacía súper anchas las paredes, pues consideraba el tema del piso también bastante para guardar también sus tesoros aquí. Aparte de que la UNESCO haya considerado todo el tema de estructura y materiales para la clasificación o la asignación de este nombre, pues se consideró las costumbres de su gente, y aquí entra el patrimonio inmaterial, ¿sí? Sobre todo la religiosidad popular, el pase del niño que les mencionaba, se destaca también como patrimonio inmaterial o intangible que les comentaba, ¿sí? Esto es también para que sepan un poquito la diferencia entre estos dos tipos de patrimonio, tanto el material como el inmaterial, o el tangible como el intangible, que básicamente viene siendo lo mismo. La gastronomía y la forma de ser del cuencano, que aquí hablamos un poquito del tema cultura, ¿no? Y gastronomía también, un factor fundamental, entre otros aspectos, que se consideraron para validar y obtener este título. Ya, ahora vamos al tema de gastronomía. Todos son de aquí de Cuenca, no sé si Henry, tú también eres de Cuenca. Ya, correcto. Dentro de gastronomía, ¿qué me pueden indicar acerca de como que puede ser patrimonio? ¿Algún plato que a ustedes les venga a la mente? Como, no sé, vamos a decirnos o vamos a ponernos de ejemplos. Coméntanos, estimado David. ¿Algún plato que Podría ser el cuy con papas o el hornado. famoso con papas del hornado? Henry, por ahí tienes otra idea. La cascarita y el sancocho. Súper bien. Mi querida Cris.
El mote pillo, el mote sucio. Muy bien. Y San Rita, ¿por ahí tienes alguna idea? Igual el cuy, ya casi lo dijeron los compañeros todo. Ah, muy bien. Dentro de Lo esas más, tenemos, chévere. Tenemos el locro de mm, papas, pues tenemos obviamente los yapingachos, clasiquísimos, también las tortillas, obviamente de choclo, de maíz, que también tenemos aquí. mm, Y normalmente ustedes saben que se hacían estas en tiesto, ¿no? Que era hechos justamente eh, como digamos, una plancha. Ya sabemos lo que es el tiesto, ¿no? Entonces, todos son elaborados aquí. Y eso también dio paso, pues, para que sea categorizado como patrimonio, tal cual. Bien. Ahora, el gobierno local tiene dentro de sus propósitos proteger todo este patrimonio cultural no solo de Cuenca, sino realmente de todo el país, ¿no? Principalmente el gobierno local o el gobierno central. Por ello, considera que la educación de la comunidad es principal, es sumamente importante. Hoy en día veo menos que antes, sí, pero no deja de ser un problema el hecho de que en cualquier edificación, en cualquier lugar o donde existe una pared blanca, ya, o sea, pintada de ley al siguiente día. Y claro, pueden tener su derecho, pueden tener su razón, eventualmente circunstancias dan para esto, pero yo creo que esto eh, no es digno, simple y llanamente. Y creo que nosotros no consideramos a Cuenca como nuestra casa, porque no creo que nosotros en nuestra casa vayamos a hacer eso, ¿no? Entonces, debemos nosotros saber que nosotros estamos en nuestra casa y nuestra casa hay que cuidarla. De hecho, cuando nosotros visitamos otros lugares, pues no creo que andemos por allá botando basura o pintando paredes, etcétera, ¿no? Porque de eso viene el tema de respeto, tanto para el lugar que estoy visitando como para mí mismo. Bueno, les lanzo al aire esta idea para que ustedes lo puedan considerar. Pero sí, efectivamente hay que llevar un tema de educación de toda la ciudadanía para que se pueda considerar estos temas, pues, sumamente importantes. Y que, claro, el ciudadano es quien cuida su casa, ¿no? Entonces, los habitantes de la urbe deberían tomar conciencia en que están en un centro histórico que tiene que ser preservado y restaurado. Así de sencillo. La recuperación de bienes culturales, como la Casa de las Posadas, que les mencionaba, la iluminación de iglesias, el adesentamiento de parques y plazoletas, son varias de las acciones desplegadas para proteger el centro histórico de Cuenca, en concordancia con los principios que rigen el manejo de la urbe patrimonial, de la ciudad, patrimonio como tal. No sé si ustedes han entrado actualmente o previo a la pandemia a la Catedral Vieja o la Catedral o la Iglesia de Sagrario, como se la conoce también. En esta parte realmente, bueno, antes de hecho funcionaba como iglesia, yo también entré varias veces cuando funcionaba como iglesia per se, pero hoy en día recuerden que ya no funciona como tal, sino más bien para pues presentaciones de la sinfónica, pues para presentaciones de algún tema bastante importante a nivel cultura, música, etcétera. Y claro, tiene su espacio bastante bien conservado y restaurado de su forma original en la parte de atrás. Capaz que muchos de ustedes conocen donde está, digamos, la parte de la iglesia como tal, o sea, del, donde se guardaba culto, ¿no? Pero conocer la parte posterior es sumamente importante, pues ahí vemos que está bastante bien realizado este tema de, de restauración, donde se mantiene pues originalmente el piso de piedra, pues detalles de su madera. Y claro, vamos a encontrar también aquí detalles de historia en el tema de imágenes, por ejemplo, hacia algunos santos y demás que vamos a poderlo observar, que es súper chévere conocerlo, ¿no? A ver, por otra parte, las expresiones culturales también son consideradas, como les decía, el patrimonio intangible. Eh, Normalmente lo que busca el gobierno es preservar todas esas tradiciones. Y ya lo habíamos dicho, el pase del niño, el Corpus Christi, el carnaval cuencano también es sumamente importante. Como decíamos, pues también las mascaradas, que se las llama hoy día, antes se llamaba Fiesta de los Santos Inocentes, que era mucho más tradicional que el día de hoy, creo yo, o bueno, lo considerado hace 2 años, capaz, pero mucho más interesante. Era realmente un convivir de todos los cuencanos donde se acercaban allá y claro,
hacían sus presentaciones y demás, ¿no? También están tradiciones festivas como los santos difuntos o fieles difuntos y las celebraciones de Semana Santa, con sus costumbres definidas en la música, gastronomía, el folclore, que está englobado en todo esto como patrimonio intangible, ¿sí? Bien, tenemos claro entonces el tema cómo es. Patrimonio tangible, lo que podemos ver, palpar, ya vemos una iglesia, una edificación, pues vemos, no sé, pues el puente roto, eso es patrimonio intangible. A propósito del puente roto, a ver, pregunta de cultura general. Sandrita, mi querida Sandra, ¿tú sabes cómo se llamaba anteriormente al río Tomebamba? No sé si sabes. El río Tomebamba. Sí, ¿cómo se lo llamaba antes? Algo nos dijo algo de la calle de un bar más conocido como Julián Matadero, algo así me dijo que es por ahí. Efectivamente. Es algo así. Realmente, exacto, el río Tomebamba anteriormente se le llamaba Julián Matadero. En el año de Exacto. 1950 ocurrió pues se desbordó en la parte superior de donde capta las aguas del río Tomebamba o Julián Matadero, y claro, provocó la inundación y destrucción de muchísimos puentes dentro de la ciudad. Ya sabemos que el puente roto es la edificación que está considerada de mucha importancia porque fue uno de los puentes que, claro, se destruyeron, pero se mantiene la mitad del puente básicamente y que se mantiene aquí también como una estructura bastante interesante, ¿no? Les comento que de hecho se partieron muchísimos puentes dentro de la ciudad, pero el único puente dentro de esta estructura, digámoslo así, que marcharon y que sobrevivió es un puente bastante interesante. ¿Alguien sabe qué puente es el único que sobrevivió? Porque se destruyó el puente del Vado, o absolutamente todos. El puente que hoy en día se llama Puente Roto. En Todos Santos también se destruyó. ¿Alguien sabe qué puente fue el único que se mantuvo en pie? Nada negativo. El puente del Centenario, que es el que veíamos en la imagen que yo les mostré, y decía, bueno, aquí está el puente del Centenario, la subida del Centenario. Ese puente es el único que hasta el día de hoy ha aguantado, pues, en su estructura original. Es el puente del Centenario, que está, claro, en la avenida Solano, ahí frente al Banco del Pichincha, ¿no? Este es el único puente que aguantó la braveza, pues, de Julián Matadero y se mantuvo en pie todo el tiempo. Eso, entonces, principalmente como detalle. Aquí vemos imágenes del patrimonio intangible. Pues vemos aquí el pase del niño viajero, el Corpus Christi, que antes se lo celebraba. Este es las celebraciones de los santos inocentes, pues directamente con las mascaradas que los llamamos del día de hoy. Aquí está precisamente. Los difuntos, que bueno, esta fotografía es captada de otra parte del país, pero básicamente asimismo se celebra también en otras localidades, ¿no? Aquí vemos el tema de adoración a imágenes, romerías y demás, y con eso terminamos. Eso principalmente en tema de Cuenca como patrimonio, para cómo fue considerado, qué se consideró, qué tipo de patrimonio hemos hablado, principalmente, ¿sí? Bien, a ver, ahora, para hacerlo así súper rápido, hoy tenemos un dato adicional, déjenme les verifico. Listo, ya vimos la subsecretaría, Cuenca Patrimonio Cultural. Bien. Correcto, les voy a subir también entonces la vista de aquí. Ya, les voy a compartir entonces imagen de esta parte. Vamos a ver a grandes rasgos, tema turismo. Ya sé que obviamente vieron ya bastante bien con Cristina, con Adriana eventualmente el primer día,
Pero ahora vamos a enfocarnos un poquito en definiciones, en pensarle bastante bien a este asunto, ¿sí? Entonces voy a compartir pantalla de este asunto. Ya, aquí está la OMT. ¿Alguien sabe qué significan estas siglas? La Organización Mundial del Turismo. Muy bien, Organización Mundial de Turismo. Originalmente, para que ustedes tengan una idea, el turismo, si bien es cierto, la Organización Mundial de Turismo dicta una definición específica de turismo, pues cada uno de los países puede adoptar eh, su propio concepto, basándose en las necesidades propias de su territorio, ¿no? En este caso, y vamos a ver aquí, a ver. Bien, la OMT, en su definición de turismo, nos indica que, pues básicamente, el turismo comprende actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. Sin embargo, la definición que tenemos dentro del Ministerio de Turismo dice que el turismo comprende toda actividad que permita o es el desplazamiento de las personas fuera de su lugar de residencia, sin el ánimo de radicarse definitivamente en este lugar de destino y por un periodo no inferior a una noche, a 24 horas, con el afán de realizar actividades de ocio, de campamentación, negocios y otros, ¿sí? Entonces, así principalmente está la definición dentro del Ministerio de Turismo, pero ya sabemos que la OMT dictamina esta definición que es muy general, ¿no? No específica como nosotros. Ahora, el turismo como tal se trata también de un desarrollo sostenible, de un turismo sostenible. Y no sé si les explicaba tal vez Chris el día pues martes y miércoles, que hoy en día pues se está inconscientemente tomando en consideración una terminología bastante mal llevada. Por ejemplo, decían que el turismo sirve para explotar todos los recursos que tenemos dentro de este destino y tenemos, por ejemplo, que, no sé, pues explotar el lugar para que toda la gente pueda conocer. Ahora, explotar está muy mal utilizado, ¿sí? Ahora se utiliza otra terminología que se llama aprovechar. Entonces, no es la explotación de recursos, sino es el aprovechamiento de recursos, ¿sí? Entonces, aprovechar una cosa y la explotación es otra, porque yo exploto y lo que me lleva a esto es aprovecharme de esas características para no dejar nada para el futuro. Mientras que el aprovechamiento es obtener, claro, bastante parte de importancia de ello, pero siendo conscientemente responsable, ¿no? Entonces, a eso vamos. Entonces, los posibles elementos motivadores del viaje son ocio, negocios, entre otros. Vamos a ver así igual a grandes rasgos. Me voy a detener en algo específico para que ustedes tampoco se confundan. Recuerden, sin embargo, que toda esta información como video lo voy a subir netamente a la web y les voy a pasar a ustedes. Ojo, les voy a pasar por mensaje individual y si ustedes tienen otras personas para que los compartan, ¿ya? Para que, obviamente para que, si no, no sé, pues van ustedes a pedir de los otros días y capaz que los otros profesores no les quieren pasar o no sé, pues cada uno tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Y que la respeto muchísimo. Pero, sin embargo, para que se lleve un poquito más de información, pues les voy a compartir, de hecho, esta información es como video, ¿ya? Entonces, aquí decimos algunas características del turismo, pues que decimos que normalmente tienen que realizar actividades fuera de su entorno habitual por un periodo de tiempo determinado, no inferior a un día, 24 horas, y tampoco tiene que ser mayor a un año, porque si no ya estoy siendo residente de ese lugar, ya no estoy convirtiéndome en turista. Claro, hoy en día también la definición como turista, pues es aquella persona que también se va de un lugar a otro con el afán de, por ejemplo, si yo cojo y hago o me voy con más amigos a un recorrido en el Cajas
y me pongo a recorrer varias lagunas, pues senderos y demás, y regreso el mismo día. Claro, lógicamente estoy haciendo turismo, pero no entra como parte de la definición original, ¿no? Porque dice por un periodo no inferior a 24 horas o a un día. Entonces, en teoría, tendría que pernoctar para gozar de todos los atributos que como turistas, pues podríamos aprovecharlo, ¿no? Pero sí estoy haciendo turismo al visitar lugares, pues al caminar por ahí, hacer senderismo, a realizar actividades turísticas como, no sé, pues canyoning, rafting, escalada, algo así, ¿no? Entonces también estoy haciendo turismo y lógicamente estoy aportando al turismo de la localidad. Ya, aquí dice, existe un movimiento físico de los turistas que por definición son aquellos que se desplazan fuera de su lugar de residencia. Entonces ya entra como parte de turismo, sí, pero por otra parte como turistas, que son aquellos que ejercen la actividad turística, ¿sí? Entonces aquí dice, la estancia en el destino ha de ser durante un periodo determinado de tiempo no permanente. Y aquí nos vamos como que eh, sacando unas raíces de la definición global de turismo. ¿Sí ven? Entonces sí estoy haciendo turismo, pero por un periodo indeterminado, o del periodo, perdón, determinado de tiempo, que será, no sé, pues unas 5 horas, unas 8 horas, o hasta el día siguiente, 2 días de campamentación. Tenemos personas, por ejemplo, que hacen o realizan caminatas desde la sierra ecuatoriana y salen en el oriente, por ejemplo. Y claro, es una semana de caminata haciendo campamentación, pues aprovechando todos los recursos, dirigiéndose por lugares increíbles y claro, respetando la naturaleza como tal, ¿no? Bien, entonces, aquí está. El turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las actividades realizadas durante esta instancia. Cualquiera que sea la motivación para viajar, el turismo abarca los servicios y productos creados para satisfacer, lógicamente, las necesidades que yo como turista tengo. Cuando salgo de mi lugar de residencia, voy por ahí a dar una vuelta, etcétera. No estoy realizando turismo. Ahora, el sistema turístico aquí es bastante clave y ustedes lo van a entender bastante bien. Aquí involucra principalmente la demanda y la oferta. Y vamos a ver. Me voy a subir un poquito para no pasarles la polla. A ver, tenemos aquí, o dentro del área de marketing también, que es bastante bien estructurada y bien estudiada dentro del pensum que tienen ustedes como estudiantes, el tema de oferta y demanda lo han escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes me pueden explicar qué es oferta y qué es demanda, en palabras súper sencillas. ¿Quiénes serían la oferta y quiénes serían la demanda? La demanda podría ser los números de personas, por ejemplo, que van hacia un lugar, Ya, podría verse como familias, grupos de amigos, etcétera. ya, Y la oferta podría ser lo que el lugar al que van les ofrece a ellos, a ese grupo de personas, creo. correctísimo. Súper bien explicado, estimado David. Así como en el turismo existe la oferta y demanda, en muchísimos otros sectores existe la oferta y la demanda. Oferta, quienes dan esos productos, quienes brindan esos productos, y la demanda, quienes requieren esos productos o servicios, ¿sí? Tal cual, así se divide. Oferta y demanda, bastante sencillo, lo vamos a entender súper bien. En este caso, dentro del ámbito turístico como tal, dice la demanda formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos. Ahí nomás, no nos perdamos de mayor cosa. Y la oferta es lógicamente compuesta por el conjunto de productos, servicios de organizaciones involucradas activamente para la experiencia turística. Y aquí tú mencionabas el lugar, pues, el sitio de hospedaje, la persona que vende algún recuerdo, algún detalle, la persona que me lleve en un tour, el guía que me está ofreciendo información, todo eso es una oferta, ¿no? Y la demanda somos nosotros en el caso de que seamos visitantes, turistas, ¿ya? Ahora, en tema de alojamiento, bueno, aquí vamos a ver que está compuesto por varias actividades también: alojamiento, alimentación, transporte, ocio, cultura, actividades deportivas, compras, otros. Esto corresponde a parte de lo que son las actividades turísticas. Vamos a ver en el estudio, pues, alojamiento. ¿Cuáles son las clases de alojamiento? ¿En qué se categorizan? Por ejemplo, hoteles, hostales, moteles, todo. Alojamiento, alimentos y bebidas, que sería restaurantes, bares, discotecas, cafeterías. Vamos a ver el tema del transporte turístico, que aquí igual lo vamos a considerar bastante bien. Ojo, transporte turístico es
netamente para mover a turistas. No estamos hablando de transporte turístico, por ejemplo, la línea 16 que va a Monay, o sea, eso no es transporte turístico, ¿no? Si bien es cierto, lleva personas, no estamos llevando turistas, entonces no corresponde a transporte turístico per se. Transporte turístico, llevar de un lugar a otro, con afanes de conocer, de experimentar, etcétera, ¿no? Vamos a ver el tema de intermediación, que corresponde a las agencias de viajes y el tema de operación y demás. Sí, todo eso vamos a ver en las actividades turísticas, cuáles son los requisitos que tenemos o debemos obtener previo a realizar cualquier actividad turística, etcétera. O sea, es bastante interesante. Lógico, ustedes, eh, como muchas personas capaz que entraron al instituto, piensan entrar con el afán de que, bueno, voy a quedar aquí porque quiero salir y viajar y ya, y ventajosamente no hay matemáticas. No, de hecho sí hay. Hay contabilidad, hay matemáticas, hay gestión financiera, sí lo hay. Y bueno, de hecho, no se incomodarán, creo que soy, bueno, he sido profesor de esas asignaturas en el instituto. Y las personas, o sea, no le tengan miedo a los números, realmente. Yo también tenía pánico a los números, inclusive en la universidad, pero no, al momento que entendí para qué sirve y realmente la utilización que se puede dar a este tema, pues salvamos, pucha, pero de largo. Eso te los va a servir cuando ustedes administren su negocio, administren su vida personal, sean parte de un equipo, eh, pues pertenezcan al área financiera donde todos, o al área administrativa donde todos sumen ideas o aporten creatividad para que, claro, esa empresa surja. Ahí es cuando entra, ¿no? Y dice, o sea, qué chévere que estudié o por lo menos tengo idea de esto. Entonces, claro, no nos vamos a meter a una contabilidad profunda donde tienen que saber ya, poco y factoreo. Entonces, no, eso no. Pero sí, un tema de gestión, de saber, por ejemplo, cuáles son los intereses simples, el interés compuesto, para qué sirven, cómo lo tenemos que calcular, el tema de ganancias, cuánto vamos a involucrar en nuestro proyecto, o sea, todo eso entra y es bastante importante e interesante, ¿no? Les comento también que dentro del instituto tenemos un estudiante que es alemán. Él desde un principio vino enfocado con el tema turístico y aprender así, pues es uno de los alumnos más pros que tenemos, porque todo el tiempo está así como que, y bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Y cuánto necesito? ¿Y cómo hago el préstamo? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál me conviene? ¿Qué tipo de interés me conviene a mí? Y bueno, y de hecho les comento que hoy en día está él armándose un proyecto en la costa del Ecuador de unas cabañas autosustentables que de hecho ya tiene o sea, tiene valores del terreno, está ya por comprar el terreno, va a implementar este tema de cabañas autosustentables con el aporte, lógicamente, de la educación que ha podido obtener de sus años de estudio y, lógicamente, hemos tratado nosotros extracurricularmente, o sea, fuera de aulas, fuera de todo, a tratar también de apoyar estas ideas, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, me mandaba mensajes, profe, cuál es el tipo de crédito que yo necesito pedir, cuáles van a ser los requisitos, qué me van a pedir, qué más necesito. Y claro, yo estoy buscándole detalles, dándole información, así como muchos otros profesores, ¿no? En el tema de ecoturismo, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor zona, por ejemplo, para plantar este proyecto, etcétera? Entonces, son muchos los beneficios que podemos obtener de ello, siempre y cuando lo sepamos llevar de la mejor manera, que esa sería la idea, ¿no? Porque hay otras personas, claro, que como en todo lugar existe, que solo estuvieron aquí, y como decía mi profesor, para calentar el puesto, que realmente no hay otra, ¿no? Pero de todo hay, la verdad. Bien, el espacio turístico, como habíamos hablado, y el espacio geográfico, ahí entra también gran parte de lo que nos mencionaba David, que es el lugar donde, por ejemplo, dentro de la oferta, puedo yo disfrutar de todas esas actividades, ¿no? Pero ya el espacio turístico como tal ya es, por ejemplo, un espacio geográfico determinado, por ejemplo, donde se asienta esta oferta turística, ya sea un hotel, una hostería, pues un área de campamentación, etcétera. Así, entonces vamos a ir dividiendo este asunto, ¿no? Municipio turístico corresponde a la administración, básicamente todo ese espacio turístico, que lo vamos a ver posteriormente. Los operadores del mercado, que son aquellas empresas o personas naturales y jurídicas que aportan al tema de turismo, ¿no? Y vamos a ver, aquí para seguir con este tema, vamos a tomarnos un ratito para proseguir un momento más
y obviamente dar paso a este tema que es bastante importante. Como nos explicaba, vamos a ver así a grandes rasgos el tema de lo que estamos viendo así como conceptos, un poquito para que vayan entendiendo mejor este asunto. Y vamos a ver la clasificación pues del turismo en función del lugar de origen y de destino. Ya, ahí, asimismo, como ustedes van a ver aquí el turismo receptivo, un turismo emisor, hay también las agencias de viajes que precisamente se dedican a ello, un turismo receptivo o las agencias de viajes emisoras, pues los vamos a entender casi dentro del mismo concepto del que vamos a hablar con referencia al turismo, ¿ya? Por ejemplo, el turismo doméstico netamente es para residentes visitando su propio país, que normalmente lo hacemos nosotros cuando vamos, por ejemplo, a las playas o cuando visitamos, pues no sé, pues de Chimborazo, Baños de Agua Santa, la Amazonía, etcétera. Es un turismo doméstico que lo llamamos, ¿sí? El turismo receptivo es para no residentes procedentes de un país determinado, o sea, personas que nosotros comúnmente lo llamamos turistas que vienen hacia acá, ¿no? Pero ojo, aquí turistas no de Guayaquil, no de la Amazonía, eventualmente no de otros lugares del país, sino más bien de otros países como tal. Ese es un turismo receptivo. Por eso es que precisamente también las agencias de viajes receptoras, pues son aquellas que se dedican nada más a recibir personas y operar. O sea, son las operadoras turísticas también, quienes se dedican al tema de recibir turistas y brindarles todo el asesoramiento, visitas, guianza y demás dentro del país. Es un turismo receptivo, ¿no? Y aquí el turismo emisor es al contrario que nosotros podemos salir a otros lugares, como turistas en este caso, pero a visitar otros lugares fuera de nuestro país. Aquí dice, residentes del propio país que se dirigen a otros países. ¿Ya? Ahora estas tres formas de turismo pueden combinarse en general con el turismo interior, doméstico y receptivo, un turismo nacional que sea doméstico y emisor, o el turismo internacional, emisor y receptivo. No se pierda mucho en este ámbito, es básicamente para determinar lo que nosotros vayamos pues, a lograr, ¿no? Nosotros como turistas ya sabemos, si estamos viajando a la costa, un turismo doméstico como tal. Si nosotros pertenecemos a una agencia de viajes u operadora de turismo y recibimos turistas de otro país, turismo receptivo. Si es que tenemos una agencia de viajes y emitimos tickets aéreos, turismo emisor, ¿sí? Igual todo eso se va como que enlazando entre sí. Pero es básicamente para que entiendan un poquito el concepto. Ya. Eh, a ver, déjenme les veo. Sí, con eso hemos terminado. Y el tema de nuestras clases. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud que quieran hacerme previo a que lógicamente den su examen. Eh, no va a ser el día de hoy, lógicamente, pero de hecho el director de carrera o el señor vicerrector estará directamente comunicándoles cuándo va a ser este examen para que ustedes puedan lógicamente ingresar, que va a ser sumamente eh, fácil, de acuerdo a los temas que ustedes han visto, ¿no? Vuelvo y repito, este video va a ser cargado a la plataforma YouTube y les voy a enviar el link a cada uno de ustedes. Si eventualmente, porfa, ustedes, a ver, de una vez voy a tomar, verán, yo tengo el número, de una vez les verifico. A ver. Yo tengo de David, de Henry y de Chris, pero no tengo, en este caso, no sé si se ha sumado otra persona, aparte de Sanrita, no sé si han estado en contacto con otras personas, o lo que podríamos hacer en este caso. A ver, Sanrita, porfa, dame también o no sé si tú estás en el grupo de nivelación. Coméntame, Sanrita, porfa. Lo que pasa es que estoy en el grupo de nivelación, pero no sé ni quiénes son mis compañeros, no tengo el número de ellos. Ya, y ahorita al link al Y que pasé, ¿alguien te envió? ¿O entraste directamente, estás en este grupo? Me refiero al grupo de WhatsApp. no sé, estoy confundida, sí, no sé si es la licenciada o una compañera que ayer le pregunté. Se llama Cristina Villavicencio. Allá, ella es la docente justamente de algunas materias. Ya, Ya, entonces, si no me pueden regalar el número,
Si me podrían Claro, Sarita, agregar. dame tu número y yo te envío este momento. ¿Sabes qué? Te voy a añadir. Déjame ver si puedo añadir, de hecho, al grupo. No sé si es que yo esté también como administrador. Déjame ver. mm, Eh, no, Erika es la administradora, que es la relacionadora pública. Pero si gustas, dame tu número y yo este momento ya te envío también la link. Por, Ya, ¿le puedo nomás dictar? sí, más rápido creo yo. Dame. Ya, 096 ¿Ya? 805 ¿Ya? 1590. Perfecto. A ver, listo, ya te grabo ahora entonces. Bien, chicos y chicas, entonces, perfecto, les tenemos entonces en este caso. Ya voy a verificar este tema de los videos, como les mencionaba, pues, y les envío de inmediato, de hecho, ¿no? O sea, bueno, en el transcurso de este día y para que ustedes también estén pendientes, ¿sí? Más bien agradeciéndoles bastante su presencia, su participación y demás en este pequeño curso de nivelación que han tenido, pero siempre con el afán de que ustedes logren encaminar de mejor manera el ámbito turístico, ¿no? Entonces, eso, muchachos.